Quiero compartir en esta noche un tema que le he puesto como título, pongámoslo ahí en la pantalla. Es un versículo bíblico donde la palabra dice: invócame en el día de la angustia. ¿Cómo es? Invócame en el día de la angustia. Eso está en el Salmo 50, versículo 15, donde es Dios el que está hablando y dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos dicen amén? Es una invitación de parte de Dios para el momento de la angustia. Cuando estamos hablando de angustia, estamos hablando de aflicción, estamos hablando de dificultad, estamos hablando de tristeza, estamos hablando de momento de intranquilidad, de inquietud. De hecho, esa palabra angustia viene de la palabra estrechez, de estar estrecho, de estar en aprietos. Y todos nosotros en algún momento hemos pasado o estamos pasando o pasaremos por la angustia. Y el Señor dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Invocar, la palabra invocar nos habla de llamar, de clamar, de buscar al Señor en el momento de la angustia. Quiero que leamos este salmo en la versión del lenguaje actual. Pongamos allí por favor el otro versículo. Dice: llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos problemas? Porque cuando nosotros enfrentamos problemas hay muchas reacciones posibles. Algunas veces reaccionamos equivocadamente. Cuando estamos en problemas, en angustias, una de las reacciones es que nos quejamos, empezamos a quejarnos. Otra de las reacciones es que nos enojamos porque las cosas no están saliendo como esperábamos, como quisiéramos. Otra de las reacciones en medio de los problemas es que empezamos a buscar culpables. Algunas veces inclusive culpamos a Dios. Y Dios, si tú me amas y si tú eres bueno, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no tengo la provisión que necesito? Empezamos a culpar, a excusarnos, a culpar a otros, a señalar. Pero ninguna de estas cosas solucionan el problema, ni la queja, ni el mal genio, ni pelear, ni buscar culpables. Nada de esto trae soluciones para el momento de la angustia. El Señor dice: cuando tengas problemas, llámame. Cuando estés en angustia, invócame en el día de tu angustia. Yo te libraré, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. ¿Cuántos creen esa promesa de parte de Dios?
Fíjense que ahí nos damos cuenta que hay unas cosas que tenemos que hacer nosotros y hay otra parte que le corresponde a Dios. Dice, llámame cuando tengas problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Llamar, invocar. ¿Qué es lo que va a hacer Él? Venir, ayudar, rescatar, librar. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hará. Y como resultado de eso, dice el Señor, cuando yo te libre, tú me darás alabanza, tú me vas a honrar. Y yo quiero tomar este versículo de la Biblia para que miremos una historia impresionante en la Escritura, la historia de un hombre que experimentó en carne propia ese versículo en medio de su angustia. Este hombre es llamado Manasés. Pero la historia de Manasés quedaría muy incompleta si uno no conoce los detalles de su papá. Porque Manasés fue el hijo de un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Un hombre que confió en Dios con toda su alma. Su papá se llamaba Ezequías. Y Ezequías tuvo que vivir muchos desafíos, pero siempre le creyó a Dios. Un día, Ezequías recibió una visita de un profeta con una razón de parte de Dios. El profeta le dijo: ordena tu casa, porque Dios dice que te morirás y que ya no vives más. Dios dice que te morirás. ¿Usted se imagina recibir una noticia de esa? ¿Cuánto le gustaría recibir esa noticia hoy? Que llegue un profeta a decirte: Dios te dice que alistes las cosas, que arregles tu familia, arregles tus asuntos, porque te vas a morir. Y cuando él escuchó esa parte, esa razón de parte de Dios, Ezequías empezó a llorar y le dijo: Dios, no, porque era joven, no estaba anciano, todavía estaba en la mitad de su vida, probablemente unos 40 y algo de años. Le dice: no, Señor, no, por favor, regálame más tiempo. Tú sabes que yo te he buscado, tú sabes que yo te he amado. Regálame más tiempo, Dios. Y se puso a llorar. Y el profeta ya se había ido y regresó y le dijo: Dios, te voy a dar 15 años más de vida. 15 años más. 15. Y después de 3 años de ese episodio, Ezequías tuvo a un bebé llamado Manasés. El hombre de la historia de hoy. Y después de 15 años, como Dios le dijo, murió. Y cuando él murió, este niño Manasés tenía 12 años. Y recibió de su papá todo el reino, todas sus riquezas, toda
su palacio, sus funciones de rey. Y dice la Biblia en 2 de Crónicas 33:1, leamos: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Fue uno de los hombres que más tiempo reinó en Jerusalén. Versículo 2: pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. O sea, todo el ejemplo que él vio de su papá, todo lo que él aprendió en casa, lo desechó y empezó a hacer todo lo contrario a lo que había hecho su papá y que su papá le había enseñado. Empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Es decir, nunca miró el ejemplo de su papá cuando lo vio orar, cuando lo vio quizás derramar lágrimas, adorar a Dios, hacer obras espléndidas, sino que se dejó influenciar de las naciones paganas. Y dice la Biblia en el versículo 3: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Su papá había derribado toda la idolatría. ¿Y él qué hizo? Volvió a edificar lo que su papá había destruido. Todo lo malo que su papá había desechado, él lo quiso levantar. Levantó altares a los Baales, ídolos paganos. Hizo imágenes de acera, de dioses extraños, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Es decir, adoró todos los ídolos menos a Dios. Versículo 4: edificó también altares en la casa de Jehová. Tomó la casa de Dios y la profanó, es decir, puso ídolos dentro del templo del Señor. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Versículo 5: edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Versículo 6: pasó sus hijos por fuego. En ese tiempo había un rito donde quemaban los hijos, donde pasaban los hijos por fuego, y él hizo eso. Observaba los tiempos, es decir, empezó a practicar la astrología y miraba en agüeros. Era dado a las adivinaciones. Empezó a consultar hechiceros, hechiceras, brujos. Este niño que se volvió un hombre malo se convirtió en un brujo. Todo lo contrario que había visto en su casa. Consultaba adivinos y encantadores. Y yo no he visto que la Biblia diga de otro hombre lo que dijo de este. Porque dice la Biblia: se excedió en hacer lo malo. Se excedió. ¿Cómo decimos nosotros aquí en colombiano?
¿Se qué? Exageró. Se exageró, se pasó, se dio garra, ¿sí o no? O sea, el hombre se pasó de malo. El hijo del rey que amaba a Dios con todo su corazón se pasó de malo. Se pasó de hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender la ira de Dios. Que yo le digo una cosa, para uno sacarle la ira a Dios, tiene que ser porque uno se excedió. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos un Dios paciente. Es por la paciencia de Dios que tú y yo estamos aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos reconocen que Dios ha sido paciente con nosotros? Dios ha sido tan paciente. Pero ¿a qué nivel llevaría este hombre su maldad que dice que hizo encender la ira de Dios? Dios dijo: no me aguanto más a este muchacho, no aguanto más. Un hechicero, un brujo, quemando los hijos, profanando la casa, haciéndolo terrible, ignorando los consejos de su papá. Y dice la Biblia en el versículo 7: además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Versículo 9. No solamente este hombre se excedió en hacer lo malo, sino que la Biblia dice que Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. No solamente hizo lo malo, sino que hizo que otros hicieran lo malo. Hizo que todo su pueblo se extraviase de Dios. O sea, fue algo grave. Dice: hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? O sea, Dios, ¿cómo estaba Dios? Airado. Pero en su ira le mandó profetas, le mandó consejeros, le mandó personas a decirle: Manasés, para. Manasés, cuidado, ya no más. Porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios que nos habla? Y a lo mejor, ¿cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho: basta ya? Te ha querido corregir, te ha querido instruir, te ha dicho a través de personas, a través de circunstancias, a través de cosas que pasan en la vida. ¿Cuántos saben que las circunstancias nos hablan? Dios tiene muchas maneras de hablarnos para corregirnos. Pero dice que Dios habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. El que tiene oídos para oír, quisiera preguntarte en esta noche: ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Estás escuchando a Dios? Y como ellos no escucharon, y como Manasés se excedió, se obstinó, extravió a su pueblo, no escuchó a Dios, dice la Biblia en el versículo 11: por lo cual
Dios trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los sirios. O sea, Dios levantó un ejército más poderoso para que viniera a derrotar a Manasés, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que esos reyes asirios y babilonios, cuando tomaban cautivos a las personas, los amarraban con cadenas, les ponían ganchos y les atravesaban la nariz y se los traían de la nariz. Con garfios, dice, aprisionaron con grillos a Manasés. Y de repente el hijo de ese gran hombre Ezequías terminó arrastrado en el piso con cadenas, con garfios en su nariz, arrastrado como un loco. Yo me imagino que su papá, hubiera sido terrible para su papá haber visto a su hijo así, porque ¿cuántos de nosotros les gustaría ver un hijo así? Su papá no lo vio, pero Dios permitió que viniera una angustia terrible para Manasés. Y dice la Biblia, y ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia encadenado, arrastrado con grillos. Y dice Segunda de Crónicas 33:12. Pongamos el versículo, por favor. Mas luego que fue puesto en angustia. Acuérdese que el tema de hoy es: invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Cuando él fue puesto en angustia, se acordó de su papá, del Dios de su papá, a ese Dios que él nunca le había importado, ese Dios que él nunca le había creído, ese Dios que él toda la vida había desobedecido, ese Dios ante el cual él se había rebelado. Se acordó de ese Dios en medio de la angustia, porque es que la angustia tiene ese poder de humillarnos, ¿o no? De hacer que nosotros doblemos nuestras rodillas. Hay gente que dice que es atea, pero cuando está temblando la tierra, cuando está temblando el avión, se convierte. ¿Sí o no? ¡Ay, Dios! Porque cuando llega la enfermedad, cuando llega la aflicción, cuando llegan las cadenas, nos acordamos de Dios. Me imagino que Manasés se acordó de su papá, se acordó de ese hombre, del Dios de su papá, se acordó de las lágrimas de su papá. Hizo lo que nunca había hecho. Dobló sus rodillas. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Y oró a Jehová, su Dios, que hasta el momento no había sido su Dios nunca. Pero cuando él se vio encadenado con grillos, llevado como un loco en la tierra, oró: invócame en el día de la angustia. Y dice que se humilló grandemente
en la presencia del Dios de quién? El Dios de su papá. Dijo: Dios, perdóname. Dios, ayúdame. Dios, me humillo delante de ti. Llámame cuando tengas problemas. Invócame en el día de tu angustia. ¿Qué haría Dios? ¿Usted qué cree que hizo Dios? ¿Lo escuchó o no lo escuchó? Es que Dios es un Dios impresionante. Y que lo que Él dice lo hace, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él fue el que dijo: invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Cuando Dios vio a ese hombre en angustia, en una angustia que, dicho sea de paso, Dios mismo la había permitido para quebrantarlo. En el versículo siguiente dice, el versículo 13: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen en ese Dios que escucha la oración? Dios oyó la oración de ese hombre que no merecía nada, pero que en medio de su angustia le dijo: Señor, líbrame. Y no solamente le oyó la oración, sino que dice que lo restauró a Jerusalén, a su reino. Más que Dios se pasa. O sea, volvió y lo puso como ¿qué? Como rey. Es que Dios es experto en eso. Como el hijo pródigo que llegó diciendo: yo soy una basura, yo no merezco ser llamado tu hijo. Pero el papá le dijo: póngale el anillo, póngale ropa limpia, porque es mi hijo. Y hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. O sea, yo no sé Dios cómo hizo, pero le rompió esas cadenas, y después de él haber estado allí, Dios volvió y lo puso como rey. Ahora, recuerden que nosotros tenemos que hacer dos cosas: invócame en el día de la angustia, yo te libraré. ¿Y qué tenemos que hacer después? Y cuando yo te libre, tú me honrarás. Te voy a ayudar, te voy a rescatar, te voy a socorrer, pero tú me honrarás, tú me darás alabanza. Y exactamente fue lo que pasó con este hombre. Dice la Biblia: entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Reconoció Manasés que él tenía un Dios grande. ¿Dónde pudo él reconocer a su Dios?
en la angustia, en la aflicción, conoció a su Dios. Y dice la Biblia: invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y mire lo que hizo Manasés. Después de esto, porque usted sabe que hay gente que no aprende, pero la idea es uno aprender de las lecciones en la vida, ¿sí o no? La idea es valorar las oportunidades. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel. Y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Versículo 15. Asimismo, quitó los dioses ajenos. ¿Cuántos saben que eso es honrar a Dios? Quitar los ídolos, quitar las cosas que nosotros hemos hecho que han desagradado a Dios. Yo te libraré, pero tú me honrarás. Quitó los dioses ajenos, quitó el ídolo que había metido en la casa de Jehová, lo sacó. Derribó todos los altares que había edificado. Todo lo malo que él había hecho lo volvió a destruir. En el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Versículo 16. Reparó luego el altar de Jehová. El altar representa nuestra adoración, nuestra oración, nuestra comunión. Esa relación que tenía dañada, esa comunión que había sido dañada, reparó su relación con Dios. Sacrificó y le ofreció a Dios sacrificios de ofrenda, de paz, de alabanza. Llámame cuando tengas problemas, yo te rescataré y tú me darás alabanza. Y ahí estaba él dándole alabanza. Y mandó al pueblo que un día él había extraviado, mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Todos vamos a servir a Dios. ¿Será que hay esperanza de cambio con Dios o no? Versículo 18. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios. Qué tremendo que este hombre que hizo toda la vida lo malo, fue transformada toda su vida a través de una oración. Una oración. Una oración en medio de la angustia. Una oración sincera. Una oración de arrepentimiento. Una oración de humillación en medio de su angustia. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Versículo 19. Su oración también. Y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos. Antes que se humillase, antes que se humillase. He aquí todas estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Antes que se humillase.
Invócame en el día de tu angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a rescatarte y tú me darás alabanza. Hay un salmo que dice así: antes que fuera yo humillado, pongámoslo allí, por favor, versículo siguiente. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Esa fue la experiencia de Manasés. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. ¿Qué quiero yo que nosotros podamos llevarnos para la casa en esta noche? Es de que no es solamente decirle a Dios ayúdame, no es solamente pedirle a Dios líbrame, sino estar dispuestos a que nuestra vida sea transformada. Señor, yo te invocaré en el día de mi angustia, tú me librarás, pero yo te honraré, yo te daré alabanza. Mi vida nunca será igual. La mayoría de los que estamos aquí, un día vinimos a Dios porque nuestra vida estaba descarriada, porque estábamos perdidos, porque fuimos angustiados. Muchos vinimos en medio de la angustia y nos encontramos con un Dios que, a pesar de que ninguno de los que estamos aquí merecíamos nada, Él tuvo misericordia y nos libró en el día de nuestra angustia. Y hoy nosotros vivimos para honrarle y darle alabanza. Versículo 15, vayámonos a la casa con este versículo. Invócame, es Dios hablando. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Y yo digo una cosa: cuando yo leo esta historia de Manasés, de este hijo descarriado, yo digo, si Dios tuvo misericordia de un hombre que cayó tan bajo en el pecado, que se excedió, que exageró, que se volvió un hechicero, si Dios tuvo misericordia y lo salvó, ¿será que Dios no nos va a ayudar a nosotros, sus hijos, que clamamos de día y de noche? ¿Acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que no. Mas cuando viniere el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es que necesitamos fe, como hablamos hace 8 días, para creerle a Dios e invocarlo en medio de nuestra angustia, y creer
que Él va a responder, que Él va a venir, que Él va a ayudarnos, que Él nos va a rescatar de las muchas aguas y nos va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él lo hará. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y ojo, tú me honrarás. Y yo no sé cuál sea tu situación hoy día, pero estoy seguro que cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos ven por internet, todos pasamos por angustias. Y a lo mejor tu problema para mí sea tan sencillo, pero para ti es algo serio. Y si yo te cuente los míos, a ti te parezca que eso no es nada, pero cada uno de nosotros cargamos con dilemas, con situaciones que nos afligen, que nos angustian, que nos quitan el sueño. Quizás algo con tus hijos, algo en tu casa, una situación financiera, tu salud, tu vida espiritual, tu mente, no sé lo que sea. Pero sea lo que sea, hoy el Señor te trajo esta noche para decirte: invócame. En medio de lo que estás pasando, invócame. En medio de ese problema que tienes, llámame. Llámame en el día de tu angustia. Así no te hayas acordado en ningún otro día, para que tú conozcas a un Dios de misericordia, que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece siempre fiel. Levanta tus manos, ponte sobre tus pies, si puedes hacerlo, y dile: Señor, quiero invocarte. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó a Jehová y Él le escuchó. Clama a Dios en esta noche. Olvídate de lo demás que te rodea. Y aprovecha esta noche, porque Dios te ha traído para decirte: llámame, invócame en el día de tu angustia, porque yo te libraré y tú me darás alabanza. Yo vendré a ayudarte, yo vendré a rescatarte. Tú me honrarás. De ahora en adelante tú me vas a honrar, porque vas a ver mi mano, vas a ver cómo te rescato, vas a ver que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Levanta tus manos y entrégale tu aflicción al Señor. Estoy aquí, tú puedes cambiar mi aflicción, puedes restaurarme.